Bueno, vamos a hacer un análisis, o sea, hay un título ahí que dice la máquina asincrónica como motor, como generador y como freno. O sea que este tipo de máquina puede funcionar de las tres maneras. Normalmente, digamos, se la usa como motor. También se la usa como freno. Actualmente se la está utilizando como generador. Fundamentalmente, ya vamos a ver después de eso, como generador energía eólica. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, que un transformador es una máquina que de alguna manera nos asegura la transmisión de energía eléctrica. Es decir, tomo tensión del lado primario, se induce una tensión porque el núcleo de hierro es común, digamos, ambos arrollamientos, obtengo otra tensión en el arrollamiento secundario, que puede ser en el arrollamiento secundario una tensión menor que la que estoy, digamos, inyectando a la máquina, o podría ser mayor. O sea, por eso se habla de transformadores elevadores, transformadores reductores, transformadores elevadores que normalmente están en la playa de alta tensión, en central eléctrica. O sea, necesito elevar la tensión para poder transmitirla. Y después se reduce la tensión con otro transformador para poder distribuirla. O sea, lo que sería la distribución. La máquina sincrónica es otra máquina eléctrica. Esta es el transformador de máquina eléctrica estática, que te repito, máquina eléctrica 1. La máquina sincrónica que nosotros hemos visto en algunas las clases pasadas, que vendría a ser la base de la generación. Y la máquina sincrónica sería, podemos decir, una generalización de la máquina sincrónica, ya vamos a ver eso, y una generalización del trafo. Esto nos lleva a, digamos, a la base para la conversión de energía eléctrica en fuerza motriz, o sea, cuando está trabajando como un motor. Es decir, absorbo energía eléctrica del estator de la máquina y obtengo una energía mecánica para mover un determinado accionamiento, digamos, en el eje de la misma. Que sería, digamos, el principio básico, punto de vista, digamos, de todo motor eléctrico. En lo que hace a la generalización, digamos, de la máquina sincrónica, acá los arrollamientos rotóricos no poseen corriente continua, como tenía la máquina sincrónica. Acuérdense que el arrollamiento rotórico eran donde estaban los polos, digamos, en la máquina sincrónica, que alimentaba con corriente continua. Acá no. Acá los arrollamientos rotóricos, por los arrollamientos rotóricos va a circular una corriente alterna con una determinada frecuencia, con una frecuencia F. Y cuando hablamos de la generalización, como una generalización del transformador, uno de los arrollamientos puede moverse con respecto al otro. ¿Y cuál es el arrollamiento que puede moverse de la máquina sincrónica? El arrollamiento del rotor. Porque es una máquina de inducción. Digamos, el principio de funcionamiento de la máquina asincrónica es por inducción magnética. Es decir, aplico una tensión al estator
circula corriente por el estator y tengo un campo giratorio voy a tener por ese arrollamiento trifásico. Ahora, ese campo también va a abarcar, de alguna manera, el arrollamiento, por así decirlo, los conductores que va a haber en el rotor. Quiere decir que en el rotor, perdón, se va a inducir una tensión. Como en un circuito cerrado, para ser más exacto, está en cortocircuito, va a comenzar a circular una corriente grande, pues está en cortocircuito. Esa corriente va a dar lugar a la creación también, obviamente, de un campo. O sea que va a haber un campo rotórico, un campo estatórico y un campo rotórico. ¿Pero qué va a pasar? Acuérdense ustedes por física. Está circulando una corriente por un conductor y está bajo la acción de un campo magnético, aparece una fuerza que es directamente proporcional a la inducción magnética, es decir, a la densidad de flujo, a la longitud de ese conductor y a la corriente. O sea que el conductor se va a mover. En otras palabras, el rotor se va a mover. Y si esa fuerza se la multiplica por el radio que tiene ese rotor, aparece un momento. Es decir, un momento de giro, un momento de rotación. O sea que el rotor se va a mover. Por supuesto que la velocidad física del rotor no va a coincidir con la velocidad del campo giratorio del estator. ¿Por qué? Pues tiene que vencer de alguna manera también su propia inercia, como que vaya un poquito retrasado ese rotor. O sea que va a haber una diferencia de velocidades. Esa diferencia de velocidades es lo que se llama resbalamiento o deslizamiento. Por eso que no hay un sincronismo entre estator y rotor. Por eso que la máquina se llama asincrónica. Entonces, en la máquina sincrónica, por ejemplo, que ya habíamos visto, ambos devalados son muy distintos en función, digamos, y en ejecución. Y en la máquina asincrónica, ambos devanados son iguales en su concepción, o sea, algo similar al caso del transformador, en ese sentido. Acá tenemos, por ejemplo, en corte, una máquina asincrónica. Acá tenemos el indicado, el arrollamiento del estator, también. Y tenemos acá el rotor. Y acá hay un espacio de aire entre estator y rotor, tanto en esta parte como en esta parte, que es lo que se conoce como entrehierro. Acá, el arrollamiento estatórico es un arrollamiento fijo, como dice acá, pero el arrollamiento rotórico es un arrollamiento móvil, o sea, esto se va a estar moviendo, el rotor. Este es el eje de la máquina, acá está un cojinete, este es un ventilador, o sea, esto va a favorecer la circulación de aire para enfriar de alguna manera el arrollamiento de la máquina. Entonces, el devanado o arrollamiento estatórico va a recibir corriente alterna de la red, de lo que habíamos dicho. Y eso crea un campo giratorio. Nosotros ya hemos visto oportunamente cuando habíamos estudiado el tema de campos, los campos magnéticos que intervienen en las máquinas eléctricas rotativas, que si yo tengo un arrollamiento polifásico y lo alimento con un sistema de tensiones
simétricas, polifásicos, por esa, digamos, por ese arrollamiento, van a circular corrientes, que van simétricas también, por supuesto, porque la impedancia de cada fase de ese arrollamiento polifásico son iguales, entonces las corrientes van a ser iguales. Bueno, si es trifásico, obviamente estoy alimentando con un sistema simétrico de tensiones, la tensión, digamos, de la red, y va a circular, digamos, una determinada corriente por cada fase. Ese arrollamiento, ya lo vamos a ver después, el estator podría estar conectado en estrella o en triángulo. Me lleva neutro. No tiene sentido que tenga un conductor, si es estrella, que tenga un cuarto conductor que salga del centro de estrella, porque la corriente que circularía por ese cuarto conductor, ¿cuánto valdría? Cero. Si tengo un sistema trifásico simétrico. O sea, no, por eso que, digamos, alimento directamente con las tres fases. Vamos a ver después el tema de las conexiones. Y en lo que respecta al devanado rotórico, se encuentra cortocircuitado el devanado rotórico. Y el campo giratorio, acá, el campo giratorio, hemos dicho, que se crea acá, lo crea el devanado estatórico, va a inducir tensiones y corrientes de circulación. Es lo que yo les mencionaba hace un momento. Y estas ocupan el lugar, podríamos decir, de la corriente continua en las máquinas sincrónicas. En lo que hace a las tensiones inducidas y corrientes de circulación, eso nos llevaría, de alguna manera, a la base para el funcionamiento de las máquinas asincrónicas, o llamadas también máquinas de inducción. Sin movimiento relativo entre ambos devanados, si no hay movimiento relativo, es decir, le voy a llamar F1 a la frecuencia del estator y F2 a la frecuencia del rotor, F1 va a ser igual a F2. O sea que en este caso, la máquina sincrónica trabajaría como un transformador en cortocircuito. Pero a diferencia del transformador, acá va a haber una fuerte dispersión. Y vamos a tener una corriente magnetizante elevada. Claro, acuérdense ustedes que cuando ustedes veían la teoría del transformador, tenían que la corriente magnetizante era la responsable, de alguna manera, de la creación del flujo principal. Era una corriente ficticia, porque la única corriente que de alguna manera podían medir en el transformador, si es que el transformador estaba en vacío, era la corriente de vacío. Pero esa corriente de vacío tiene dos componentes, que era la corriente magnetizante, que es una, digamos, una componente reactiva, puramente reactiva, porque estaba, acuérdense del diagrama fasorial, estaba a 90 grados de la tensión inducida, y una corriente activa, le podríamos llamar así, que estaba en fase con la tensión inducida, que era la corriente de pérdida que servía para compensar las pérdidas de hierro. Pero son corrientes ficticias. La suma vectorial de esas dos corrientes me daba la corriente de vacío. Pero esa corriente magnetizante en los transformadores es muy pequeña. O sea, si tengo un buen hierro, no necesito excitar con mucha corriente para obtener, digamos, el campo o el flujo que necesito.
Entonces, como la corriente, digamos, la corriente magnetizante, esa que los transformadores se le llamaba Isus Mu, que es una componente de la corriente de vacío, es chiquita. Acuérdense que la corriente de vacío andaba en el orden, los transformadores, de un 1% a un 6% de la corriente nominal. E incluso cuando el transformador crecía en potencia, sí, la corriente de vacío en amperes obviamente es mayor, pero conforme crecía en potencia el transformador, desde el punto de vista de los porcentajes, es menor. O sea, que en un transformador de potencia debe andar en el orden de un 1%, esa corriente de vacío. Por eso, al ser tan chiquita, acuérdense, la corriente de vacío, ¿qué hacían ustedes cuando estudiaban máquina eléctrica 1 con el transformador? Al circuito ese que aparece en el medio, el circuito tanque, lo hacían volar porque era muy pequeña esa corriente y directamente trabajaban con la impedancia primaria y la impedancia secundaria en serie, con la R1 y la X1 y la R'2 y la X'2, que era la resistencia secundario referida al primario, y la X'2 era la reactancia de dispersión del secundario referida al primario. La sumaban y le daban la resistencia, esa R''K y la X''K, que es la resistencia y reactancia de cortocircuito. Y la caída de tensión que tenían ahí era la tensión de cortocircuito, la U sub K. En otras palabras, por un sistema de potencia, el transformador es simplemente una impedancia. Pero ¿qué pasa que en el transformador? El transformador no tiene entrehierro. Como esta máquina tiene entrehierro, ¿cuál es el problema? El entrehierro, que es un espacio de aire, el flujo le cuesta mucho ir por el aire. Entonces, para que el campo pase del estator al rotor, la corriente tiene, digamos, la corriente de magnetizante o la corriente de vacío tiene que tener un valor alto. Por eso que en estas máquinas, ¿por qué se dice que una corriente magnetizante elevada? En estas máquinas, la corriente magnetizante esa, no lo crean, anda en el orden de un 40, la corriente de vacío, quiere decir, a un 40 o un 50% de la corriente nominal. Por lo tanto, después vamos a ver, yo voy a tener un circuito eléctrico equivalente que va a tener esta máquina, muy parecido al del transformador, pero no lo puedo eliminar al circuito ese tanque, donde, por donde va la corriente de vacío, y después ustedes ponían, acá también se pone, una bobina y una resistencia en paralelo, donde la resistencia me daba la idea de la pérdida en el hierro, y la bobina el concepto de flujo principal o campo principal. Entonces acá no, acá hay una primera diferencia, digamos, con el transformador en ese sentido. Acá la corriente magnetizante es elevada, por ende la corriente de vacío. Igual que el transformador, acá van a aparecer fuerzas, obviamente, de repulsión entre ambos devanados. Bueno, eso es lógico, porque acuérdense ustedes, eso también se ve en la teoría de los transformadores, bueno, y acá también. ¿Qué va a pasar cuando usted, acuérdense que eso esto en física, cuando tienen dos conductores paralelos, por el cual circula una corriente, donde esa corriente puede ir en igual sentido o en diferentes sentidos, por un conductor y por el otro, y bueno, pueden aparecer fuerzas de atracción o de repulsión entre esos devanados, van a aparecer. Por eso
que cuando hay cortocircuitos, ustedes ven, por ejemplo, una máquina, qué sé yo, un transformador o un motor, de hecho, que ha entrado en cortocircuito, y ven que, bueno, ven que ustedes ven así, todo negro, chamuscado, bueno, pero eso es porque es la aislación, digamos, del arrollamiento del cobre que, que se ha quemado. Pero es curioso porque se ve también que el arrollamiento de alguna manera está deformado. ¿Y por qué está deformado? Y bueno, está deformado obviamente por las fuerzas que aparecen ahí, de atracción, de repulsión, en fin, los transformadores, aparecen también en los generadores, en los motores, incluso esa fuerza, qué sé yo, de eso ya hay una fórmula ahí para calcular esa fuerza, que depende de la potencia de la máquina, puede llegar a varias toneladas. Por eso que es muy importante la ejecución de vanado, por ejemplo, en las máquinas eléctricas rotativas, en lo que respecta a la firmeza, a la sujeción que tiene que tener, digamos, el devanado en la ranura. Eh, Acá, igual que el transformador dice, hay una inmovilización perfecta, digamos, entre ambos devanados. Bien, en la máquina asincrónica, que es la que nos toca, que estamos viendo, dice canalizamos las fuerzas de repulsión para crear un movimiento de giro entre ambos devanados. Ahora, si la parte rotativa se acelera de modo de llegar a la velocidad de alguna manera del campo giratorio, no se van a inducir tensión. Quiere decir que no va a haber corriente de circulación, no va a haber fuerza entre ambos devanados y no va a haber momento de giro. O sea, acá estamos diciendo que la parte rotativa, es decir, el rotor, va a tener la misma velocidad del campo giratorio del estator. Al no haber diferencia de velocidades, no va a haber inducción de tensión. Que esto es lo que se conocería como una marcha en vacío ideal. Quiere decir que la marcha de vacío en ideal, al no haber diferencia de velocidades, la máquina no va a resbalar o no va a haber deslizamiento. O sea que voy a tener en forma ideal ese resbalamiento teóricamente valdría cero, pero en forma real no es tan así, ya vamos a ver. Eso implica que en una marcha en vacío ideal, las pérdidas que yo tendría en el rotor serían nulas, o sea, no tendría pérdidas. Eso es mentira, porque en la realidad tengo pérdidas. En cambio, en una marcha en vacío real, vamos a tener pérdidas mecánicas. Bueno, ¿cuáles son las pérdidas mecánicas? Por rozamiento y por ventilación. El transformador no tiene pérdidas mecánicas porque es una máquina eléctrica estática. Las únicas pérdidas que tiene el transformador son pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro. En cambio, en estas máquinas rotativas tengo pérdidas mecánicas, también tengo pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro. Eso me puede ir dando una idea que el rendimiento que va a tener una máquina eléctrica rotativa va a ser obviamente mucho menor que las pérdidas, que el rendimiento que puede llegar a tener un transformador. Transformador de potencia, y bueno, tiene un rendimiento arriba del 99%, por eso que es prácticamente una máquina ideal, o sea, toda la potencia que toma por el primario es prácticamente la misma potencia que la da por el secundario.
Pero acá no, acá un buen rendimiento de una máquina de esta debe andar en el orden del 85%, mejor de los casos. Pero, ¿por qué? Debido a esta situación. Que eso es, no podemos escapar de eso. Entonces, quiere decir que para cubrir de alguna manera estas pérdidas, se tiene que inducir, obviamente, una cierta tensión, cosa que antes no se inducía, y tiene que existir un cierto movimiento relativo entre el campo, digamos, sincrónico y el rotor. O sea, ¿cuál es el campo? El campo sincrónico. El campo, digamos, la velocidad del campo del estator y la velocidad del campo del rotor. Y esto nos conduce a lo que nosotros, yo ya le había mencionado, a lo que sería el resbalamiento. Ya tenemos el motor, digamos así, una fotografía. Fíjense que acá está la caja de borne, toda esta carcasa, digamos, internamente estaría ralurada con el enrollamiento, digamos, del estator. Acá tenemos unos escudos, se denomina así. Esto tiene aletas que sirven para la disipación calórica. Y acá tengo el eje de la máquina. Acá sobre el eje va, digamos, de alguna manera, conectarse o acoplarse lo que sería la carga mecánica. O sea, lo que yo quiero mover o lo que va a mover el motor. Debido a esta carga mecánica, obviamente va a crecer el momento eléctrico, van a aumentar las tensiones inducidas y va a aumentar el rebalamiento, porque la carga mecánica, ¿qué va a hacer? Va a tender, de alguna manera, a frenar a frenar el rotor. Entonces quiere decir que la diferencia de velocidades, digamos, del campo del estator y el rotor se va a agrandar a tal punto máximo, cuando esto se clave, o sea, si yo lo freno, o si de alguna manera la carga mecánica es tan grande que el motor directamente no puede moverla, quiere decir que estoy eligiendo mal mi motor, o sea, no tiene la capacidad de mover esa carga mecánica. Entonces, acá tenemos esto que está recuadrado, n, acuérdense que es el número de vueltas, número de revoluciones, el número de revoluciones del rotor va a ser menor que el número de vueltas sincrónicas. Por eso nos conduce a que estamos en presencia de una máquina asincrónica. ¿Qué es A? Significa sin, o sea, sin sincronismo. No hay sincronismo. En lo que respecta a la máquina sincrónica y a la máquina sincrónica, constructivamente van a poseer las mismas partes radiales. Es decir, en primer lugar, un árbol. Es decir, el árbol sería el eje, que sirve para la transmisión de energía mecánica. En segundo lugar, el yugo del rotor, o sea, todo el hierro del rotor donde van, donde después se va a alojar de alguna manera el arrollamiento. Y bueno, en tercer lugar, los devanados y dientes del rotor. Tanto el yugo del rotor, bueno, ahí los devanados y los dientes del rotor, se ejecutan mediante chapa, formando, dice, el conjunto una sola unidad mecánica. Acá vemos, por ejemplo, una máquina sincrónica
que tiene un rotor bobinado, porque van a existir dos tipos de rotores, ya vamos a ver, el tipo de máquina, lo que sería el rotor bobinado y el rotor jaula de ardilla. Va a tener un arrollamiento trifásico que va conectado acá a tres anillos, y acá tenemos las escobillas. O sea que yo puedo acceder al circuito rotórico a través de esta escobilla. Después vamos a ver que esto no va a servir si yo quiero conectar acá resistencias, y de esa manera podría modificar lo que sería el momento de arranque. Por eso ya vamos a ver que las máquinas con rotor bobinado, al poder yo modificar el momento de arranque, las podría utilizar para arranques pesados o arranques a plena carga. No así las máquinas de rotor jaula de ardilla, que tienen un momento de arranque bajo, que es muy inductivo el sistema. Eso nos va a llevar de alguna manera a que la máquina tenga que arrancar en vacío con muy poca carga. Claro, yo voy a tener una tensión que se rotórica, digamos que se produce en el rotor, de una corriente rotórica. Si yo la tengo muy desfasada, sí. Acabo de decirlo, para arranques pesados. Lo que yo, en realidad, lo que hago al aumentar resistencia en serie con el rotor, lo hago menos inductivo al circuito rotórico. Y al hacerlo menos inductivo, lo que estás haciendo es que el ángulo de desfase entre tensión y corriente en el rotor, digamos, se achique. Al achicarse, vos vas a tener en un tramo de la onda, digamos, supongamos un tramo de la onda de tensión, vas a tener tensión positiva y vas a tener tensión inducida positiva. Si tenés tensión inducida positiva, quiere decir que vas a tener, supongamos medio ciclo, va a tener inducción positiva. Pero si la corriente es negativa en ese tramo, no te ves que es alterna, o sea, parte de la onda es negativa, vos vas a tener, acuérdate que la corriente es directamente proporcional a la fuerza, y la fuerza es directamente proporcional al momento, o sea, va a tener un momento negativo, o un momento chico. Cuando más vos la trates de poner a la corriente y a la tensión, tiendas a poner en fase o a disminuir el ángulo. Y en el otro tramo, digamos, en que tanto la tensión como la corriente son positivas, va a tener un momento grande, o sea, la diferencia es positivo, y la diferencia va a ser grande. Entonces quiere decir que el momento resultante va a ser alto. Entonces cuando vos pongas resistencia en serie con el rotor, va a tratar de hacerlo menos inductivo al sistema, y de esa manera va a poder hacer crecer el torque o el momento. En cambio, en una máquina asincrónica con rotor jaula de ardilla que está cortocircuitado de un lado y del otro, no la pueden dar desarmando a la máquina. O sea, es muy inductiva. O sea que el ángulo de desfase entre tensión y corriente es muy alto. Entonces, por un lado tenés un momento resultante negativo, por otro lado tenés un momento resultante positivo.
que no hay mucha diferencia entre ellos, la diferencia es baja, o sea que el momento resultante es bajo, es chico. Entonces quiere decir que vas a tener un momento de arranque chico. Por eso que esas máquinas arrancan en vacío o con muy poquita carga. ¿Por qué pasa? Vos cuando tenés un motor, podés decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo quiero mover? Porque resulta que vos tenés un ejemplo, ha hecho todos los cálculos, necesito una potencia, un motor de tal potencia, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero resulta que no se te ha ocurrido analizar el momento resistente, o sea, lo que vos tenés que mover. Y la diferencia que vos vas a tener entre el momento motor y momento resistente es lo que se denomina momento acelerante, que siempre tiene que ser positivo. En otras palabras, el momento motor debe ser mayor que el momento resistente. ¿Para qué? Para que tu motor pueda mover esa carga. Ahora, resulta que vos tenés un arranque pesado, se te ocurre poner un motor jaula de ardilla, pero no lo mueves ni al cañonazo. Pero ¿cómo es eso? Si yo he hecho bien los cálculos, bla, bla, bla. Es interesante. Pero ¿qué pasa? Tenés un momento de arranque bajo, el motor, el momento resistente es mayor, quiere decir que la diferencia que vendría a ser el momento acelerante te va a dar negativa, a tal punto, o sea, negativa a tal punto que la máquina está clavada, es cero, o sea que no la puede mover. Entonces, no es lo más importante la potencia, lo más importante es el par, o sea, ¿qué es lo que yo quiero mover? Tengo que analizar primeramente qué voy a mover. Pongo un ejemplo. Ingenio azucarero. Tengo una cinta transportadora en el canchón del ingenio que es, se llama la conductora. Entonces, ¿qué hace? Digamos, vienen los carros helvéticos, tiran toda la caña en el canchón del ingenio, viene la grúa, levantan la caña y la va poniendo, colchones de caña la va poniendo en esa gran cinta transportadora que es la conductora. Y esa va moviéndose con un motor, normalmente de asincrónico, rotobobinado, pero resulta que digamos, de la conductora va a la peladora, de la peladora va al trapiche. Pero resulta que el del trapiche le dan la orden que momentáneamente la conductora se detenga porque está muriendo. Bueno, pero queda detenida la conductora con todo el colchón de caña. Y no va a estar, la grúa no va a estar sacando la caña. No, el motor tiene que arrancar con toneladas de caña encima. Entonces ese motor tiene que tener un momento de arranque alto. Si yo cometo el error de poner un motor asincrónico con la misma potencia, todo, pero rotor jaula de ardilla no lo veo mover ni a palo a eso. Lo mismo, por ejemplo, en la mina, en la lumbrera, que viene la grúa y saca de los camiones que van a la mina, descarga. ¿Y dónde va para todo eso? Una cinta transportadora que lleva los molinos. Pero esa cinta transportadora que lleva toneladas de roca, una cinta que tiene 1 kilómetro de largo. Ustedes tienen ni idea de lo que es una cinta transportadora de 1 kilómetro, es un motor picante. Entonces, por supuesto, no son motores de baja tensión, son motores de alta tensión, o sea, de 2.300 voltios o 6.600 voltios Borne, que son las tensiones, digamos, normalizadas para lo que se llaman motores de alta tensión, motores asincrónicos de alta tensión, donde hay el motor más humilde de 1000 HP, cosas así. Pero bueno, a eso va, que acá el tema es, con los anillos rosantes, digamos, de alguna manera,
pues, ingresamos con resistencia y podemos tener momentos de arranque alto. Hoy en día, con el advenimiento, digamos, de la electrónica de potencia, sí, yo puedo. Es como que el motor asincrónico, rotor bobinado, cada vez va dejándose de lado y utilizando arrancadores inteligentes, todo con motores asincrónicos rotor jaula. Claro, pero yo el arrancador inteligente, yo lo programo, tiene un algoritmo en el cual yo le modifico el momento, la tensión de alimentación, una serie de cuestiones, y es como que a la máquina la voy llevando así de a poquito o acomodándola de alguna manera hasta que pueda mover lo que sea. Pero, ¿qué pasa? En grandes potencias, un arrancador, no estoy hablando de variador de velocidad, porque, o sea, tengo variador de velocidad por un lado y tengo arrancadores suaves por otro lado. Un arrancador para un motor, le estoy hablando, qué sé yo, de 400 kilovatios, 500 kilovatios, una cosa así. Bueno, hagan de cuenta que se están comprando 4 Mercedes-Benz, más o menos. Entonces son caros. Grandes potencias son caros. También así, los variadores de velocidad, por eso que grandes potencias, todavía yo puedo hacer una variación suave de velocidad con motores de corriente continua. Se usan motores de corriente continua en potencias altas. Pero como todas las cosas, antes un variador de velocidad para potencia baja era caro. Hoy en día no está caro, o sea cualquier industria te mete variadores de velocidad o arrancadores suaves a todas las máquinas chicas sin ningún problema. ¿Por qué? Porque también están más accesibles. Y bueno, llegará el momento, llegará el día, en grandes potencias también los variadores y los arrancadores sean accesibles. Y bueno, el motor de corriente continua pasará a la historia y el motor con rotor bobinado también pasará a la historia. Pero no podemos nosotros, como futuros ingenieros electricistas, no estudiar esto, porque no va a faltar que ustedes vayan a trabajar en cualquier empresa, en cualquier industria, y se topen con este tipo de máquinas. Lo mismo como veíamos la máquina sincrónica ayer, con el tema de la excitación, que si bien es cierto, la excitatriz rotativa o dinámica, que va acoplada, digamos, al mismo eje de la máquina sincrónica, del rotor, es un generador de corriente continua. Bueno, pero el ingeniero ya se mandó a guardar. Sí, es cierto, los números, hoy en día la máquina tiene rectificadores controlados, o sea, tiene historia. Pero ahora, no va a faltar el ingeniero, como yo le decía, el ingeniero azucarero, o la cooperativa tal, en fin, que todavía tiene su maquinita vieja, y van a encontrar ese tipo de cosas. Entonces ustedes no pueden desconocer ese tipo de cuestiones. Bueno, no sé si más o menos contesté lo que me estabas preguntando. Cualquier cosa que no entiendan, no me molesta, pueden preguntar lo que sea. Acá está, ¿ves? Los anillos rosantes. ¿Cómo? Claro. Y bueno, escúchame, vos en el laboratorio, sí, te comento, vos en el laboratorio, vos tenés dos opciones. Y no estás solo en el laboratorio, vos en tu casa, crees. Vos tenés dos opciones. Resulta que para tu cumpleaños te regalo un motor. Un ejemplo. Moto grande, qué lindo, bueno, probá, un día lo voy a usar. Claro, resulta que si lo haces arrancar en forma directa,
que jode la vida a todos los vecinos con la caída de tensión. ¿Me entendés? Si es que si tiene una potencia apreciable. ¿Por qué? Porque lo está haciendo arrancar de forma directa con tensión plena. Pero si vos tenés un auto transformado trifásico, ¿me entendés? Y bueno, te interesa hacerlo arrancar en forma, o sea, con ningún tipo de arranque, tensión reducida, ni nada por el estilo. Vos le podés ir aumentando despacito la tensión ¿cómo se llama? Al motor. Quien hace la cosa, cada vez va a ir moviéndose más, hasta que lo lleva a tensión plena. Total, es decir, los renes se enteraron que vos lo estás moviendo el motor ese, semejante motor, semejante potencia. Y bueno, más o menos, como vos decís, el variador de velocidad hace eso, el arrancador, digamos, inteligente también, juega con el tema de la tensión de alimentación a la máquina. O sea, vos le programás con qué rampa de tensión querés que trabaje, lo mismo con el momento, con qué momento querés que se inicie, con qué momento querés que llegue cuando está en su punto de funcionamiento nominal, bueno, una serie de cuestiones. Bueno, todo eso que estamos conversando, vos lo vas a ver en detalle, una asignatura que se llama Accionamiento y Controles Eléctricos, el año que viene, una materia que está en quinto año. Entonces, si ahí ves vos todo ese tipo de cuestiones. Eh, bueno, acá están las escobillas, ¿ves? En lo que hace al entrehierro, bueno, tiene que ser chiquito el entrehierro, tan pequeño como sea posible, ya que la máquina carece de una fuente interior, digamos, de energía magnetizante. Claro, no podés tener semejante entrehierro, semejante distancia o espacio de aire entre estator y rotor, porque si no, como van a estar que el campo o el flujo vaya de estator y rotor, o sea, que abrace también los conductores del rotor para que pueda inducirse una tensión, no te olvides que el aire no es muy amigo, digamos, del campo, del flujo, en el sentido que la resistencia magnética del aire es enorme. Entonces, por reluctancia. Entonces, la corriente sería altísima. Entonces, más chico sea el entrehierro de la máquina, mejor. No va a estar tan comprometido, digamos, con la energía magnetizante en ese aspecto. Eso nos lleva a un entrehierro corregido, digamos, que le llamamos delta I, que ejecutando, digamos, todo con ranuras semicerradas. Claro, si las ranuras son semicerradas, por eso los dibujitos que hacemos por ahí, ranura semicerrada, es como que de alguna manera tengo un entrehierro prácticamente constante. El ancho geométrico del entrehierro va a estar limitado por las imprecisiones, dice, del matrizado, del armado y de los cojinetes. En lo que hace a devanado y diente del estator, puede ser una imagen fiel del rotor, pero de distinto orden de magnitud. Claro, porque la corriente o tensiones que maneja el estator no van a ser las mismas corrientes o tensiones que va a manejar el rotor. Ya vamos a analizar eso. O sea, lo que hace al yugo y al estator, y lo que hace la carcasa, esta puede servir tanto para la máquina asincrónica como para la máquina sincrónica. Acá vamos a ver un detalle de la distribución del flujo magnético. Fíjense, acá tenemos rotor de doble jaula con dos pares de polo, y acá tenemos rotor
de barra profunda con P igual a 3. Ya vamos a ver después qué es eso de la doble jaula, qué es eso de la barra profunda. Esto me va a servir para el arranque. Acá, fíjense, de acuerdo a la distribución de flujo, como vemos, los dibujitos de la línea de campo, hasta en 4 polos, o 2 pares de polos. Y acá, si lo ponemos contra acá, la distribución de la línea de campo, tenemos 6 polos, o 3 pares de polos. Ahí está, ¿ves? P igual a 3. Bien. Bueno, acá estamos viendo una máquina rotor jaula de ardilla. Está desarmada. Fíjense que arranquemos acá. Este es el estator. Acá se ve internamente, como indica la flecha, la ranura del estator. Entonces, bobina. Esto que vemos que sobresale acá, sería la cabeza de bobina. Todo esto, bueno, acá está de forma vertical, sería el paquete magnético estatórico. Y esto que tenemos acá es rotor. Fíjense, bueno, este es el eje, acá también, acá está el anillo de cortocircuito. Fíjense, estas son barras. Y fíjense que no son paralelas al eje, o sea, están alabeadas, o sea, tienen un sesgo. Ya hemos visto eso, sesgado. ¿Para qué se hace esto así? Por el tema que podíamos reducir el contenido armónico. Y acá tenemos la jaula sola. Bueno, en realidad no hay que tener esta jaula así, porque yo monto todas las barras y después estos son se pone el anillo de cortocircuito. Fíjense que el circuito, este sería el circuito eléctrico rotórico, está en cortocircuito. O sea, esto es una máquina que trabaja en cortocircuito. Su secundario, porque esto es como el transformador, va a tener un primario y un secundario. El primario, que va a ser el estator, y el secundario, que va a ser el rotor. Acá tenemos un despiece de la máquina asincrónica. Acá está ¿cómo se llama? La referencia de acuerdo a los números. Y bueno, acá tenemos la carcasa, bueno, el estator, ahí está metido el rotor, bueno, está metidito y no se lo ve, bueno, acá están, este vendría a ser, ¿cómo se llama? Platillo. Acá el 11, uno de un platillo, acá hay otro platillo. Este es el que viene del otro lado, digamos, que es como una tapa. Un rodamiento, el ventilador. Esto es digamos, una caperuza que se llama protección. Estaban todas agujereaditas ahí por el tema del aire. Acá está la caja de Borne. Bueno, esa sería más o menos la máquina desarmada. Y hemos dicho que ambos devanados, digamos, son iguales en la analogía al transformador. Y acá hay una aclaración, dice, teóricamente sí, pero prácticamente no. ¿Por qué? Fíjese, acá tenemos el estator, con el devanado correspondiente, está en la ranura, y acá tenemos un rotor, con el devanado correspondiente, está en la ranura. El estator vendría a ser el primario, el elemento primario. O sea, el primario es el lado
de la máquina al cual yo alimento. El secundario es algo del cual, donde yo obtengo. Parece un error cuando a veces cuando se habla de transformadores, sí, ¿cuál es el problema? Ah, sí, lo de alta tensión. No, porque si estoy con un transformador elevador, una central eléctrica, el primario tiene tensión más chica que el secundario. Ahora, los transformadores reductores que hay en las estaciones transformadoras o en las subestaciones transformadoras, sí, la tensión que tengo en el primario es mayor que la tensión que tengo en el secundario. Serían transformadores reductores. Bueno, acá yo por este lado, o sea, por el reglamento estatórico, voy a excitar mi máquina. Ese sería mi primario. Ahí está, ¿ves? Y se ejecuta el arrollamiento ¿para qué? Para la tensión de la red. ¿Cuál tengo? La máquina trifásica, 380, bueno, yo tengo que ejecutar el arrollamiento para esa tensión. Y el secundario, que tengo acá, el rotor, es un devanado que está cortocircuitado, está en cortocircuito. E incluso, cuando tengo el rotor bobinado, que yo empiezo a jugar con la resistencia por el tema del arranque, pero llega un momento dado que no lo dejo funcionando la máquina con toda la resistencia incorporada. Porque es lo mismo que decir, bueno, tengo que subir una loma, ¿y qué, con el auto? ¿Y qué pongo? Primera. Y bueno, llegué a la punta de la loma y después continúo, pero ¿qué sigo en primera? No, ya no es necesario seguir haciendo tanta fuerza. Entonces lo mismo pasa acá. Entonces, se logra el cortocircuito, porque son resistencias variables, en el caso del motor, rotor bobinado, quitando, digamos, la resistencia, o sea, dejándolo en cortocircuito, pero siempre, ya sea con una modalidad o la otra, o sea, jaula de ardilla o rotor jaula, la máquina trabaja con el devanado del rotor en cortocircuito. Y acá, lo que hace al secundario, la tensión del trabajo, bueno, ya queda acá a criterio del constructor, porque eso va a depender, digamos, de la tensión que se induzca ahí ¿cómo se llama? En el rotor. Ya vamos a ver más detalles. Acá hay un dibujito, o bueno, una foto, mejor dicho, de cómo van alojadas, digamos, el bobinado en la ranura, el papel aislante. Fíjense que la ubicación, dice, del primario obedece a condiciones favorables para la aislación. Y la libertad de elección en la tensión en el secundario está relacionada con los dos tipos básicos, digamos, constructivos que yo les mencionaba. Primero, porque provee mejores condiciones en el arranque durante la marcha. Eso nos llevaría a un devanado normal, trifásico, con escobilla y anillo rozante. Esto me permite intercalar resistencias de arranque en su tres fases, que es lo que mencionábamos, y con tensiones de trabajo que pueden ser tensiones altas, hasta el orden de los 1000 volts, pero corriente más reducida por las escobillas. Y en segundo lugar, satisface las exigencias de sencillez y seguridad, y eso nos lleva a un devanado jaula, o jaula de ardilla que le llaman, que está en cortocircuito permanente. Claro, acá no tengo cortocircuito permanente. O sea, arranco la máquina, no está en cortocircuito, pero cuando ya la máquina llega a su punto de funcionamiento nominal, le anulo la resistencia y recién la pongo en cortocircuito. O sea, no tiene un cortocircuito permanente. Acá lo que hace a la máquina con rotor bobinado y anillo rozante, acá tenemos, bueno, acá
hay una flechita, está con mayor detalle. Tengo 3 anillos, uno por fase, y acá estos son los porta escobilla, y ahí van la escobilla haciendo presión, digamos, haciendo presión y pegando acá en el anillo. Acá está, ¿ves? Esto sería este rotor bobinado, ¿sí? Y acá están los anillos. Por supuesto que hay, entre anillo y anillo tengo aislación. No es que se están tocando, sino en corto. En cambio, con el rotor en cortocircuito, con barra de cobre, que sería rotor jaula, fíjense, esto sería de chapa magnética, esta estructura. Este sería el anillo de cortocircuito. Bueno, hago la fijación de la chapa magnética. Acá tenemos el plato de ese final del rotor. Acá también ve la barra de cobre. Ese estaría en un corte, digamos, sería eso. Y acá tenemos, por ejemplo, el despie, caso de un motor de media tensión. Fíjense, tiene la carcasa. Acá están las cabezas de bobina, los cojinetes. Que hay un refuerzo, el rotor, el núcleo magnético del rotor, y esto que ven acá sería el núcleo magnético del estator. Bueno, vamos a cortar acá. Vamos, porque ya vamos a entrar a ver otras cosas. Ya hemos visto, digamos, hemos hecho como una especie de presentación de la máquina. Ya la conocemos a la máquina, cómo está constituida, lo que hace su estator, lo que hace su rotor. Y bueno, allá vamos a empezar, digamos, a meternos un poquito más con algunas ecuaciones y algunas consideraciones, digamos, en ese sentido. Ustedes ahí en la, ¿cómo se llama? En el aula virtual yo les puse unos apuntes de un montón de cosas. Podemos estar años viendo todo eso. O sea, no se pueden quejar como lo que la teoría, a lo que la teoría se refiere. O decir, no tengo de dónde estudiar, eso es pura mentira. Lo que sí, nosotros vamos a ir dando las clases, vamos a ir explicando, vamos a hacer referencias también a esos apuntes, a esa, digamos, a esa información anexa, adicional que se le ha dado, porque esto es algo tan grande, tan amplio, que no es tarea fácil, digamos, hacer un apunte. Porque para hacer un apunte, para hacer un PowerPoint, qué sé yo, que tiene que ser monstruosamente grande para poner todo lo que hay que poner. O sea, se dan pautas nada más en un PowerPoint. Y bueno, el resto hay que estudiarlo, hay que poner un poquito, digamos, la cola en la silla y ponerse las pilas en ese sentido. Pero no es imposible, nada es imposible. Lo que sí, como vuelvo a insistir, no tengo ningún tipo de problema que me interrumpan cuando sea necesario, no tengan vergüenza de preguntar. Siempre he sido de la idea que nadie nace sabiendo. Y a veces uno tiene miedo de preguntar, no se cree el profesor, o mis compañeros se ríen, eso no le tiene que importar a ustedes. Yo siempre digo lo siguiente, a veces prefiero pasar por tonto un minuto en mi vida y no ser un tonto toda la vida, porque si yo me empiezo a quedar con dudas, que esto, que todo, patatí, patatá, y bueno, como una bola de nieve, cuando
quiero dar cuenta, tengo una monstruosidad encima que seguramente va a ser muy difícil de remontar la situación. Por eso, pregunta. Bueno, suficiente por hoy. Vamos a continuar, Dios mediante, la semana que viene, el lunes de la semana que viene. Vamos a continuar con esto, con la máquina sincrónica. Bueno, ya como les dije el día de ayer, tanto el lunes como el martes, bien arranquemos, se han estado trabajando en los ejercicios que se le han dado con respecto a la máquina sincrónica, el trabajo práctico. Pueden hacer las consultas o lo vemos, qué sé yo, y vamos avanzando en lo que hace la realización del práctico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Sí, ingeniero. Entendido. Bueno, de acuerdo. Bueno, los veo, Dios mediante, el profesor. lunes que viene. Nos Bueno, vemos, profesor. Muchas gracias. luego, Luego, buenas Ingeniero, noches. buen fin de semana. noche, que Luego, buenas descansen. noches.